título de la enseñanza que tengo para hoy se llama Lo que ve la fe. Lo que ve la fe. Y una de las cosas que durante estos 10 años le he preguntado a Dios siempre es: Dios, te quiero pedir que me enseñes a ver lo que tú ves. Cada vez que leo una historia en la Biblia me asombro y digo: Dios, ¿cómo es que realmente todos esos hombres han hecho ese montón de proezas, han hecho ese montón de milagros? ¿Qué es lo que ellos ven que quizás yo no estoy viendo? Y ahí fue cuando Dios me llevó a esta palabra, a esta enseñanza que hoy quiero darte. Y quiero que me acompañen a Mateo 14:22. Esa historia ya la hemos escuchado de repente muchas veces, pero hay algo súper poderoso que se esconde en ella. Mateo 14:22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Quiero contarles de que en ese momento Jesús viene de hacer un milagro sorprendente, que fue haber alimentado a 5,000 personas. Entonces los discípulos venían llenos porque habían comido, pero venían sobre todas las cosas, venían llenos de fe. Imagínense ver enfermos, ver cojos recibiendo sanidades. Esos hombres iban llenos. Entonces Jesús les dice: hey, háganme un favor, yo los voy a despedir. Móntense en la barca, punto A, y vayan al otro lado, punto B. Ojo lo que dice: despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y aquí es donde Dios me empieza a hablar profundamente. Entonces Dios me habla y Dios me dice: el deseo mío como Dios, como Padre, es siempre querer llevar a mis hijos a otro nivel. El deseo de Dios en tu vida es pasarte de la condición en la que estás hoy a otra condición. Si estás en pobreza, llevarte a riqueza. Si estás en tristeza, llevarte a gozo. Pero resulta que tenemos que entender que en medio del proceso que Dios tiene para nosotros, para llevarnos a otro nivel de vida, a otro nivel de fe, nos vamos a topar con tormentas. Alguien se va a identificar hoy, porque Dios te prometió para este 2020 llevarte a otro nivel. Pero quizás estás atravesando un problema, una circunstancia, estás en un momento donde no sabes qué hacer y tienes que tomar decisiones. Ojo lo que dice el siguiente verso: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ojo, ellos van en la barca, ok, se topan una tormenta y de pronto aparece un hombre caminando en las aguas. Todo bien. Y los discípulos se quedan viendo. Y ojo lo que dicen: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Ojo, en medio de lo que Jesús los manda a los discípulos, en medio de una orden que Dios le da a los discípulos, ellos creen ver un fantasma. Y aquí es donde entro. Y es porque cuando nosotros dudamos y no estamos conectados realmente de Jesús, vamos a empezar a ver cosas que no son. En medio del proceso, en medio de la tormenta, Jesús se les aparece a sus discípulos para decirles: aquí estoy yo. Pero los discípulos no lo estaban viendo a él, estaban viendo otra cosa. Porque la falta de fe, porque el temor, vuelva a ver al que está a la par y dígale: el temor me hace ver cosas que no son. Hay momentos, iglesia, donde Jesús, donde el mismo Dios se te puede aparecer de frente, que si usted está lleno de miedo, usted va a ver otra cosa. Hay bendiciones que se te han aparecido de frente y no has logrado determinarlas por tu temor, por estar desconectado. ¿Cuántos iban ahí? 12 discípulos. Sin embargo, verso 27: pero enseguida
Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temas. Y ahora que yo leí esa palabra, el Padre me decía: hay muchas personas que van a llegar hoy que tienen temores, que tienen miedo. Yo no sé si en este auditorio hay alguien que está pasando alguna situación o alguna circunstancia que lo tiene lleno de temor. Pero yo quiero declarar sobre tu vida en el nombre de Jesús: eso se acaba. El Jesús que yo conozco, el Jesús que estuvo al frente de la barca de los discípulos, hoy te viene a decir: no temas, yo estoy contigo. Ese proceso que estás pasando, yo estoy contigo. No importa si la barca se está moviendo, no importa si está muy fuerte, no importa si tal vez no ves la luz en medio del puente. No temas, Dios está contigo en el nombre de Jesús. Él está contigo, Él está contigo, Él está contigo. La enfermedad es una tormenta, pero te digo algo: Jesús está contigo. La mala economía es una tormenta, no te preocupes. Él dice: ten ánimo, yo estoy contigo. El divorcio es una tormenta, no te preocupes, yo estoy contigo. Nos está hablando Dios, amén. Y aquí es donde empieza lo mejor. Verso 28. Están los 12 discípulos, ya entienden, ya ven, y empiezan a hablar entre ellos y dicen: hey, es un fantasma. Pero de pronto, digan todos, de pronto, hay uno de los 12, ya no son más 12, se convierten en 11 más 1. Dice: un momento, ese no es un fantasma, yo creo que ese es Jesús. Y ojo lo que dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, qué bandido Pedro, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ojo, Pedro ya había visto que Jesús andaba sobre las aguas. Una cosa es estar sobre las aguas, otra cosa es andar sobre las aguas. Pedro vio que andaba, entonces ojo lo que le pide: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, Jesús le dice: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Paréntesis: Pedro no fue que caminó un poquitico en las aguas, Pedro anduvo en las aguas. Él anduvo, él caminó para ir donde Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ustedes saben lo que es que en medio de una solicitud de Jesús, en medio de que Dios nos diga algo, encontrarnos con una barca, con una tormenta. Por ahí hay un extracto de cómo se veía más o menos ese momento. Ustedes saben lo que es ir en una barca de esas, toparse a Jesús y que Jesús le diga a uno: camine, venga. Pero hubo un hombre, Pedro, que dijo: ok, entonces voy a lo siguiente. Naturalmente y humanamente es imposible caminar sobre esas aguas, ¿sí o no, iglesia? Prediquen conmigo, es imposible. Nadie ha logrado en la historia eso, sino más que 2 personas: Jesús y Pedro. Porque es imposible. Sin embargo, Pedro, en medio de su valentía, ahí me doy cuenta de que eran 12 personas llenas de fe, pero solo uno quería caminar con fe. Podés estar lleno al 100% de fe, podés creer al 100%, pero una cosa es estar lleno de fe, otra cosa es caminar con fe. Estás en este lugar porque Dios quiere que a partir de hoy empieces a caminar con fe, empieces a hacer lo que tengas que hacer con fe. Vaya a tocar las puertas, es caminar con fe. Mandar un currículum 10, 20, 30, 100 veces es caminar con fe.
Tomar la decisión, aunque parezca imposible, es caminar con fe. Pedro se conecta a Jesús cuando lo ve y ve que Jesús anda. Pedro se da cuenta que Jesús está viendo otra cosa. Y aquí es donde Dios me habla. Porque Pedro, en medio de la tormenta, Pedro en medio de la tempestad, Pedro en medio de lo que estaba pasando, y ojo, de lo que estaba escuchando de sus amigos, Pedro, ojo, nunca ve el mar. Pedro en medio de ese momento, cuando le dice a Jesús: ¿Quieres que vaya? Dígame que vaya. Pedro no está viendo el mar moverse. ¿Sabe qué era lo que estaba viendo Pedro? ¿Saben qué era? Un camino. Porque Pedro, al conectarse con Jesús, Pedro empezó a ver lo que Jesús estaba viendo a través de la fe. La fe me hace ver lo que otros no ven. La fe me hace ver lo que Jesús está viendo. Iglesia, dos preguntas. Una, ¿qué necesitas empezar a ver a partir de hoy? Y número dos, ¿qué tienes que empezar a dejar de ver? Lo que la fe ve es lo que Dios ve, pero necesitas conectarte con Jesús. Pedro, en el momento que ve a Jesús, Pedro dice: lo voy a hacer tal y como Él lo está haciendo. Entonces aquí es donde me doy cuenta que las tormentas, aquí es donde me doy cuenta que lo que estoy pasando, que lo que estoy viviendo, simplemente son las gafas, ojo, que me permiten ver lo que Dios quiere que vea. Si hoy estás en un problema, ¿sabes qué es ese problema? Lo único que necesitas para ver lo que Dios quiere que veas es que Dios quiere llevarte a otro nivel. Por eso estás en las pruebas, por eso estás en las circunstancias. ¿Sabes qué es lo que ha pasado, iglesia? Que nos metemos en una zona de confort. Esa barca en la que iban los 12 discípulos tipifica la zona de confort. Porque cuando viene la prueba, cuando viene el problema, cuando estoy enfrente de esa situación, ¿saben qué es lo que uno naturalmente hace? Esconderse y meterse a una zona de temor, a una zona de duda. No, es que si lo hago así, es que no tengo que hablarlo así, no tengo que pensarlo así. Confort. ¿Saben qué era lo mejor que le podía pasar a los 12 discípulos? Bueno, en este caso a esos otros 11. Pedro, ¿sabes qué era lo mejor que le podía pasar? Lo mejor que le podía pasar a esos 11 hombres era que la tormenta destruyera esa barca. Porque quizás esa hubiese sido la única forma de que ellos utilizaran la fe que tenían. Si hoy Dios está destruyendo cosas en tu vida, no le reclames a Dios. No le digas a Dios por qué. Si hoy Dios te está quitando cosas de tu vida, no le diga a Dios por qué esta prueba. ¿Sabes qué es? De que Dios está a punto de llevarte a otro nivel. De que Dios quiere que veas lo que Él quiere que veas. De que Dios dice: yo necesito de que Juan, de que Pedro crucen al otro lado. Hoy vamos a salir de este lugar cruzando. Hoy vamos a salir de este lugar viendo lo que Jesús ve, viendo lo que Dios ve. Ya basta de estar viendo la misma situación en tu vida. Ya basta de estar viviendo lo mismo. Cánsate. No seas como los otros 11. Sé como Pedro, que se manda, que es atrevido. Ahora, ojo, Pedro se manda. Pedro se manda. Y Pedro dice: yo voy. Ya estaba conectado, ya lo dio. Y empieza a caminar, empieza a andar tal y como lo dice la Biblia. Pero en medio de ese momento, lo que a todos nos pasa, llega la duda.
En el momento, ojo, Pedro está en movimiento porque la fe nos pone en movimiento. Pero Pedro deja que la duda entre a él y Pedro se paraliza. Ten cuidado de que en medio del proceso de fe que estás viviendo, la duda venga a entrar a tu vida, porque la duda lo único que sabe hacer es paralizar las promesas de Dios en tu vida. La duda es un paralizante de los sueños de Dios. Si hoy tiene duda, ahorita la vamos a sacar, vas a ver en unos próximos minutos. Saca la duda. Pedro se hunde por caminar en las aguas. Conéctate esta noche con Jesús. Y ojo lo que viene acá. Quiero enlazar esta historia con otra que eso así me cacheteó, porque es un escenario totalmente diferente, pero pasa algo muy similar. Lucas 1:5. Lucas 1:5 dice, ojo esta historia. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. ¿Cómo eran? Justos. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, ellos eran aquellos hombres de Dios que usted hasta que los veía les decía, pase por aquí. Pero no tenían hijo. Ojo, tenían todo, le servían a Dios, pero no tenían promesa, no tenían generación. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, o sea, eran unos señores. Aconteció que ejerciendo Zacarías del sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Ojo, resumidas, eran una pareja, le servían a Dios, hombres de Dios irreprensibles, y les tocó un día ir a servir. En medio de ese momento se aparece un ángel y le da una promesa. Pero antes de eso quiero recalcar algo acá. Eran hijos de Dios, hombres de Dios, mujeres de Dios, pero eran estériles. Quizás tienes un montón de fe, quizás le sirves a Dios, pero hay promesas en tu vida que están estériles, que no han dado a luz, que no se han reproducido, que no están gestándose. Puedes vivir la vida sirviendo, y eso le hablo a todos los servidores. Puedes vivir todos los días sirviendo, puedes hacer grupos, puedes ir a lanzamientos, puedes estar metido todos los días en la iglesia, pero si no tienes fe, vas a vivir estéril en las promesas de Dios. Ten cuidado de no ser estéril de las promesas de Dios por tu falta de fe. Verso 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y de momento Zacarías se turbó al verle y sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? No temas. Cuando Jesús se le aparece a los discípulos, ellos tienen miedo, igual que Zacarías. Mismo escenario, diferente personaje. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Ojo, Juan el Bautista. Tal y como pasó con los discípulos, pasó con Zacarías. Las bendiciones de Dios a veces no solamente se piden. Hay bendiciones de Dios que simplemente aparecen cuando ven a una persona que tiene fe. Dios mandó al ángel Gabriel donde Zacarías por una razón, porque era una persona que tenía fe. Jesús mandó a sus discípulos a la barca a otro nivel, porque eran personas que tenían fe. Pero ambos dudaron. Ojo lo que dice el verso 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Duda, porque yo soy viejo. Dudó de las capacidades, y mi mujer es de edad avanzada. O sea, esa señora, ¿cómo va a quedar embarazada si ni tan siquiera puede caminar? Ten cuidado de limitar las promesas de Dios por lo que estás pensando. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy. ¿Qué le dijo Jesús? Tranquilos, yo soy. Gabriel le dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios,
y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Zacarías tuvo duda en medio de un mensaje directo del cielo. Es que no era Chicho de los Palotes el que le estaba hablando a Zacarías, era el ángel Gabriel. Cuando usted está aquí sentado en la iglesia, escucha una voz de parte de Dios que le dice: vaya, haga, vaya, emprenda. Usted dice: ¿seré yo o será el diablillo que está ahí? ¿Sí o no? ¿Que les ha pasado? Yo le digo porque a mí me ha pasado también. El ángel le dice, o más bien Zacarías le dice: es que no entiendo todavía cómo no creyó. Le dice: pero ¿cómo me doy cuenta yo que realmente esto es verdad? Y le dice el ángel: así, ¿quiere darse cuenta? Va a quedar mudo. Durante 9 meses ese vientre escuchó las voces de todo el pueblo, escuchó las voces de los tíos, de las tías, escuchó las voces de todos excepto de su papá, por una sola razón: porque la falta de fe enmudece lo que yo llevo por dentro. Hay generaciones que no están escuchando la voz de Dios, la voz de un hijo de Dios, por una razón: porque hay duda. Hoy yo vengo a cerrar. Hoy yo vengo en el nombre de Jesús a quitar todo enmudecimiento en su vida. Si Dios te lo dijo, va a suceder. Durante 9 meses Zacarías no le pudo declarar a ese vientre palabra de bendición, palabra de cobertura, decirle: eres mi chiquito amado, el que Dios me mandó, por dudar. Lo más fuerte, naturalmente, Flor, usted que tiene hijos, cuando uno de sus hijos nació y usted habló, ese niño reconoció su voz, ¿sí o no? Eso sucede porque las promesas de Dios reconocen la voz de a quien Dios se la dio. Ten cuidado de que por tu falta de fe, las promesas que Dios te dio a ti, las palabras que Dios te dio a ti, no te reconozcan por estar dudando. Hay promesas que necesitan que usted les hable. Hay promesas que necesita que hoy usted necesita sacarlas. Ustedes saben que era ese padre durante esos 9 meses de estar era lo único que podía hacer. Así usted a veces se ve como mudo, porque no saca lo que lleva por dentro, porque no saca lo que Dios te dijo. Si Dios te dijo que abrieras el negocio, ábrelo. Si Dios te dijo que venda empanadas, venda las benditas empanadas, pero ábrelo, declárelo. Deje de estar dudando, deje de estar pensando en que si es de Dios o si no es de Dios. ¿Cuántos en Zacarías fueron 9 meses? Pero ¿cuántos años llevan mudas tus promesas? ¿Cuánto tiempo llevan mudas tus promesas? Hoy necesito que este auditorio se llene de promesas, porque usted las va a hablar. Hoy necesito que salgan a luz. No van a pasar 9 meses, ni 1 año, ni 2 años. Hoy va a suceder. Y yo quiero que te llenes de convicción. Hoy va a suceder. Podrás llevar palabra por dentro, podrás llevar sueños, podrás tener deseos de parte de Dios, pero si no tienes fe, vas a perder el proceso del cumplimiento de lo que Dios a ti te dijo. Llénate de fe hoy. Y aquí me regreso a la historia de Pedro. Zacarías, como los demás discípulos, dudaron, tenían miedo, los paralizó. Pero Pedro
fue el que hizo algo diferente a todos. ¿Y saben por qué era? Porque Pedro tenía un as debajo de la manga. Repitan todos conmigo: un as debajo de la manga. Ojo, Pedro le dice a Jesús, ya casi voy a terminar. Pedro le dice a Jesús: me mando, yo voy a ir. Pedro se llena de valentía, se llena de seguridad, se llena de fe y se manda. Pedro no ve el mar, no ve la tormenta, ve el camino, ve lo que Jesús ve lo que Dios quiere que vea. Pero ¿qué fue lo que vio Pedro y qué fue lo que él pensó para realmente mandarse? Y aquí es donde viene el as. Pedro dijo, y un día esto del pastor Carlos predicó algo que me ministró mucho, es muy similar. Pero Pedro dijo: yo me voy a tirar de la barca, porque pase lo que pase, suceda lo que suceda, arriesgue lo que tenga que arriesgar, pierda lo que tenga que perder, si me tengo que morir, me voy a morir. Pero yo sé, dice Pedro, que si yo me mando y si yo me hundo, la mano poderosa de Jesús me va a levantar. La mano poderosa de Jesús me va a levantar. Hoy vengo a decirte que esa mano es la mano que está a la par tuya. Esa mano es la mano que te va a levantar del estado donde estás. Esa mano es la mano que te quiere decir: levántate, sigue adelante, no te des por vencido. Yo te voy a levantar, yo te voy a levantar. Yo no sé si lo estás viendo igual que yo, pero yo estoy viendo a Jesús sobre tu vida en este momento. Estoy viendo a Jesús sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio. Pedro estaba seguro, por eso se mandó. Cuando una persona tiene fe, por más loca, por más absurda, por más arriesgada que sea la decisión, la mano de Jesús siempre lo va a sacar. Tienes que pasar al frente de ese edificio, tienes que pasar al frente de esa bodega, tienes que pasar al frente de ese local, Edu, y vas a verlo deshabitado. Vas a pasar delante de un lote y lo vas a ver deshabitado, solamente la tierra. Pero a partir de hoy vas a pasar delante de ese lote al frente y vas a decir: qué linda mi casa. Vean esas 4 ventanas, vea el balcón que tiene, qué chiva. Vas a pasar al frente de esa bodega y vas a decir: esa es la fábrica, véanla, véanla. No importa que te llamen el loco de la familia, no importa que te llamen el loco del trabajo. Es que cuando tenemos fe, cuando somos seguros, no importa lo que pase, yo me voy a mandar, porque la mano poderosa de Dios está conmigo. Hace un año exactamente estaba a punto de abrir mi negocio, mi primer negocio. Y cuando pasé al frente de la bodega, lo único que vi fue un galerón. Y eso era lo que cualquier persona que pasaba al frente de mi negocio veía. Pero cuando yo lo vi, amor que está de testigo, Eduardo, mis compañeros, yo ya tenía una foto. Y yo cuando abrí la bodega, yo dije: allá van los racks, allá van las pesas, allá van los rings para guindarse, allá van las barras. ¿Saben por qué? Porque cuando usted tiene fe, usted va a empezar a ver cosas que no son. Y usted dice: ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿El loco de la familia? Si nadie fue a la universidad, usted va a ir y usted va a ser el profesional. Si nadie ha tenido casa propia en su casa, usted la va a tener. Y es que, pastor, soy de escasos recursos, no tengo nada, no importa, tengo fe. Y es lo único que necesito para lograr las cosas. Pastor, pero tengo miedo, tengo duda. Eso humanamente lo vamos a tener. Pero yo también, el mismo as que tenía debajo de la manga Pedro es el mismo as que yo hoy tengo, y es el mismo as que usted también tiene. Si a Pedro le funcionó, a usted también le va a funcionar. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que está escrita de que Jesús tomó a Pedro y lo levantó. Si se lo va a dar, déselo fuerte.
Come on.